Muy buenas noches, distinguidos invitados e invitadas a esta reunión, profesores y algunos alumnos que no están asistiendo a sus clases. Señoras y señores miembros del panel, muchas gracias por asistir a esta nueva reunión en donde tratamos las temáticas nacionales para proyectarlas a la opinión pública, como hemos hecho en el caso de la educación largamente, o también en cuanto a la seguridad ciudadana, y en alguna otra ocasión, además, sobre el medio ambiente en términos generales. Pero hoy queremos escuchar a quienes más saben sobre el tema de la minería informal. Un tema que afecta al ambiente y por consiguiente un tema que no tiene fronteras ni espaciales ni temporales, porque todo lo que se haga aquí tendrá una consecuencia más allá de nuestras fronteras y viceversa, y porque todo lo que hagamos aquí y ahora lo sufrirán, si no lo hacemos bien, nuestros descendientes, como muchos peruanos sufren las consecuencias de la minería primitiva en nuestra patria. Hace unos años, algún organismo me entregó una fotografía que solo pude comprender cuando me la explicaron. Cómo desde el sur de Bolivia una nube se extendía casi hasta Colombia, cubriendo parte de nuestro territorio y parte de Brasil. Supuse que era una nube normal y extensa, pero me explicaron que era producto de la época de la quemazón de las zonas del Chapare en el sur de Bolivia para preparar los campos que habilitaran el cultivo de la hoja de coca. Y esa nube inmensa tiene evidentes consecuencias sobre toda la naturaleza y sobre toda la geografía del continente. Igual podrían decir nosotros que la contaminación con mercurio y otras sustancias de los ríos del Madre de Dios tienen dramáticas consecuencias, no solo en el territorio peruano, sino también en el Brasil y o en otros países que tendrían todo el derecho de hacer un reclamo desde este punto de vista del medio ambiente que no tiene fronteras ni tiene tiempo. Por eso hemos querido hablar hoy día de la minería informal, señalando claramente que el Perú es un país de vocación minera. Lo ha sido hace miles de años y seguramente continuará siéndolo. Que tenemos que aprovechar los recursos que la minería nos da para desarrollar otras áreas y para dar valor agregado a lo que extraemos de la tierra como mineral. Pero no podemos negar la realidad geográfica ni estar en contra de ella, sino aprovecharla de manera legal. Y legal significa con estándares tecnológicos y avances científicos que impidan el conflicto de la minería con la sociedad y con la naturaleza. Legal significa que toda riqueza que se extrae de la tierra tiene que pagar tributos. Legal significa que todo trabajo que se aplique para extraer esa riqueza tiene que estar regido por las normas civilizadas y decentes del trabajo moderno. Y naturalmente legal significa que no se destruya el ambiente y que se contribuya al hacer esa actividad, al desarrollo de los pueblos, que después de extraído el recurso, solo tendrán la posibilidad de continuar su vida y su desarrollo a través de la agricultura, de la industria o de otras actividades que deben ser desde ahora promovidas. Ese es el sentido de la aceptación moderna de la minería legal. Pero hoy día hablamos de otra minería, la minería informal e ilegal, la que destruye el medio ambiente, la que socava los suelos,
pero al mismo tiempo evade los tributos. Los cálculos son distintos y diversos, pero son miles de millones de dólares los que anualmente se pierden por la incapacidad de llegar hasta esos centros informales de minería para recabar los impuestos que deberían pagarse o para lograr que avancen tecnológicamente y en el aspecto laboral. Miles de millones de dólares que están allí. Y cuando veo que se establecen los escáneres para todos los pasajeros y ya no aleatoriamente con luces verdes o rojas, lo que significa colas interminables y demoras dramáticas para todos los pasajeros que lleguen al Perú, me digo, el dinero está allí, entre otras partes en la minería ilegal, y es el gran dinero, no la pequeña cantidad que puede extraérsela quien trae un aparato fotográfico o una computadora. Habida cuenta que todos esos objetos, en virtud de la economía, pagan a veces 2 o 3% de aranceles. Por consiguiente, atender a la minería ilegal significa también contribuir a los recursos del Estado, pero salvar además de la esclavitud a decenas de miles o tal vez cientos de miles de trabajadores. Y tomo, por ejemplo, solamente esta especie de lejano oeste en el que se ha convertido la Amazonía, por lo menos en el departamento de Madre de Dios, donde los satélites y los radares nos muestran inmensas zonas, miles de hectáreas, o tal vez decenas de miles de hectáreas destruidas y para siempre, en virtud de esta actividad pavorosa que es la minería ilegal. Una minería que no paga impuestos, que esclaviza a los trabajadores, que crea relaciones primitivas de sociedad con prostitución, con trata de blancas. Una minería que elude todas las reglamentaciones y todas las autoridades y que responde amenazante ante cualquier propuesta de reglamentación y regulación por parte del gobierno. Es a esta minería, la minería informal o ilegal, a la cual nuestros expertos, hoy día invitados, van a dedicar sus exposiciones. Quisiera en primer lugar agradecer a Vanessa Veró, alumna de este instituto y luchadora tenaz en favor del medio ambiente, ex viceministra del medio ambiente, criatura, por cierto, el ministerio del gobierno que presidí, subrayando la importancia que concedemos a este tema de futuro, de juventud y de humanidad, y que ha organizado ella este importante foro para escuchar a los expertos. Quisiera saludar al señor César Ipenza, experto en Derecho Ambiental, que hoy día nos explicará los marcos generales, antes de aterrizar en otros temas como el que don Fernando Leanes nos trae respecto a la salud y las consecuencias que en ella tiene la minería informal en nuestra patria. En tercer lugar, a Alicia Abanto, defensora adjunta respecto a los temas del medio ambiente en la Defensoría del Pueblo. En cuarto lugar, a don Leonardo Guisa, amigo colombiano, que tratará sobre el control del mercurio tal como se ha hecho en Colombia y las consecuencias que esta actividad tiene en la cuenca amazónica. Y finalmente, el general Miguel Hidalgo, exministro del Interior, que nos explicará las relaciones entre el crimen organizado y la minería informal. Creo que es un vasto vuelo sobre este problema y una llamada de atención a todos nosotros, al país y a nuestro gobierno, para avanzar con más decisión en este tema que amenaza verdaderamente nuestra geografía, amenaza nuestros recursos humanos y amenaza los recursos del Estado. Muchas gracias por esta noche y gracias a los amigos participantes.
Dejo con el uso de la palabra al doctor César Ipenza, quien nos va a contar un poco del contexto de lo avanzado en minería ilegal a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. En primer lugar, para contextualizar el tema de minería ilegal, es pertinente saber de qué estamos hablando. Muchas veces se hablan de cifras, se hablan de personas y no tenemos cifras oficiales. Sin embargo, si queremos tener una idea de lo que significa la minería informal o ilegal en el país, recientemente el Ministerio de Energía y Minas ha emitido un informe donde resalta que la producción al 2012 de oro representan aproximadamente 40 toneladas anuales en producción de oro informal o ilegal, que son dos conceptos que tenemos en nuestra legislación, que representa aproximadamente 2.146.819.651 millones de dólares, ¿no? Entonces, es una cifra considerable y detrás vemos capitales muy grandes respecto al tema. ¿Y dónde están ubicados los mineros informales o ilegales? Particularmente en regiones como Madre de Dios y recientemente ha empezado a incrementarse en regiones amazónicas como las selvas de Cusco y de Puno, pero también ha migrado a regiones como Ucayali y a Huánuco. Justamente aquí nos acompaña la doctora Julián Kepke, que es sobreviviente del vuelo Lanza, que ha establecido y ha realizado investigaciones, y la familia de ella durante muchísimos años, más de 40 años de investigación en el área de conservación privada Panguana, que ha sido amenazada por la presencia de la minería ilegal ejercida por ciudadanos chinos en esta zona, ¿no? Entonces, si vemos todos los capitales que se mueven, maquinarias valorizadas en más de $1 millón, definitivamente no estamos hablando de pequeña minería o de artesanal, sino de mediana o gran disfrazada de pequeña o artesanal, por tanto, en ilegal. ¿Y de qué regiones estamos hablando? El Ministerio de Energía y Minas primero nos decían que eran 21 regiones con presencia de minería ilegal. Lo concreto es que 25 regiones, absolutamente todas, tienen presencia de minería ilegal en mayor o en menor grado. Y sobre el nivel o el número de personas, estamos hablando de más de 70.000 personas que se han amparado en el proceso de formalización y que en algún momento, si las reglas funcionan, vamos a hablar de posibles mineros formalizados, ¿no? Entonces, pero lo concreto es que no se han asignado suficientes recursos para que los gobiernos subnacionales puedan enfrentar esta labor, ¿no? Entonces, estamos hablando de dificultades para que funcione este proceso de formalización si no se asignan y si no se hace un trabajo articulado hoy en día. Respecto a los niveles de contaminación, estamos hablando, bueno, hay estudios extraoficiales, pero el único estudio oficial es el de 2010, que el Centro de Salud Ocupacional del Ministerio de Salud, CENSOPAS, hizo un estudio en Madre de Dios donde identificó resultados alarmantes sobre la presencia de mercurio en gente, ¿no? Entonces, eso es un tema a considerar. Y el otro tema, a veces se piensa que es un tema solo ambiental, pero definitivamente estamos hablando de un tema de seguridad del país, estamos hablando de un tema económico, de un tema social que no se visibiliza. A veces pensamos que es el Ministerio del Ambiente quien tiene que asumir y empujar esto cuando es un tema de Estado, ¿no? Entonces, algo que yo siempre reflexiono sobre lo que estamos perdiendo con la minería ilegal es que los peruanos estamos perdiendo por tres veces, estamos perdiendo de un mismo tema. Por ejemplo, en el tema de los servicios ambientales, los bosques proveen servicios ambientales que están siendo destruidos. La única cifra oficial al 2011, a febrero del 2011, es que tenemos deforestadas y destruidas en Madre de Dios 32.000 hectáreas, se habla aproximadamente de 50.000 hectáreas, bueno, que todavía no tenemos los estudios oficiales sobre ese tema, ¿no? Entonces, el otro tema es quién va a remediar todas estas áreas destruidas y degradadas. ¿De dónde van a salir los recursos si en algún momento se pretende remediar? Son recursos de los ciudadanos, de nosotros, que vamos a tener que pagar esto, ¿no? Y luego cuando estamos hablando de oro, que son recursos minerales, patrimonio de la nación, es una tercera pérdida porque finalmente nos están robando a cada uno de nosotros, los peruanos. Y otro tema que quiero resaltar es que cada uno de nosotros viene subsidiando la minería ilegal. Si vamos a hablar sobre los precios reales de los combustibles están siendo subsidiados. Y regiones como Madre de Dios, ya lo han evidenciado diversos medios de comunicación, tienen el 85% del combustible de Madre de Dios está destinado a la minería ilegal. Y Madre de Dios es una de las regiones que tiene incremento de consumo de combustible como ninguna otra región en el país, ¿no? Entonces, es un tema complejo para abordar.
Yo quería resaltar el tema de que desde el 2010, bueno, la creación del Ministerio del Ambiente fue un hito fundamental, pero el 2010, a través del Ministerio del Ambiente se trabajó, y yo tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Brack, la emisión de este decreto de urgencia 012 que declara de interés nacional el ordenamiento minero en Madre de Dios. ¿Qué han sido las bases? En primer lugar, se definió una zona permitida para minería y una zona de exclusión minera. La zona permitida para minería, que mal llamada corredor minero, porque legalmente no existe este concepto, se permite el desarrollo de la actividad minera bajo ciertas restricciones, ¿no? Entonces, y todo el resto de la zona de exclusión, es una zona donde no se permite el desarrollo de la actividad minera, está tipificado como delito de minería ilegal agravado. Sin embargo, el mayor grueso número de mineros está ejerciendo la actividad actualmente. Esta zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata o la zona que llaman La Pampa, ¿no? Entonces, estamos hablando aproximadamente de 30.000 mineros ejerciendo esta actividad ilícita hoy en día. Y la definición de lo que es informal, de lo que es ilegal de acuerdo al marco normativo, es que por dónde trabajas. Ambas actividades son incumplen estándares ambientales, sociales, económicos, de seguridad laboral, absolutamente todo. La única diferencia es dónde ejerces la labor. Si estás dentro de la zona permitida, eres un minero informal porque en algún momento vas a poder formalizarte. Pero si estás trabajando en un área protegida o en una zona de exclusión, que es una innovación en nuestra legislación también esta definición, es minero ilegal, porque definitivamente nunca vas a poder formalizarte. Si estamos hablando de minería o presencia de minería dentro de áreas protegidas, estamos hablando de minería ilegal porque está prohibido hacer minería dentro de áreas protegidas. Si están trabajando en fuentes de agua, en ríos, humedales o en general, es minería ilegal porque no se puede ejercer la minería dentro de los cuerpos de agua. O si están en zonas arqueológicas, también estamos hablando de minería ilegal. ¿Estoy en el tiempo? Sí. Bueno, básicamente eso, y luego en la segunda ronda tengo algunos datos sobre qué podríamos hacer para enfrentar esta ilegal actividad que nos daña a cada uno de nosotros los peruanos. Gracias. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias por la información. Doctor, le cedo la palabra. Muy buenas noches. ¿Está escuchando? Primero que todo, pues agradecerle la invitación a la Universidad San Martín. En Colombia, el tema de la minería ilegal es bastante grande. Hoy en día, incluso hasta parte de la agenda de negociación de la guerrilla de las FARC. Tenemos una ilegalidad del 56%, contando todos los materiales por unidades de explotación minera. En oro la situación es aún más grave que con el resto de los minerales. Tenemos el 87% de la actividad aurífera es absolutamente ilegal, es decir, no cuenta con ningún tipo de permiso desde el punto de vista minero ni ambiental. Dentro de ese 87%, el 98% no cuenta con ningún tipo, dentro del 100% de la minería aurífera, el 98% no cuenta con ningún tipo de permiso ambiental, es decir que casi la totalidad del oro que producimos en Colombia pues está causando unos efectos ambientales bastante negativos. En los últimos 15 años se han ofrecido 3 procesos de formalización minera, que aquí pues seguramente ustedes los conocen muy bien. De esos 3 procesos de formalización minera pues han sido un total fracaso. Menos del 1% de las solicitudes han sido, digamos, resueltas a favor de los mineros artesanales. De la actividad aurífera viven 200.000 personas, es decir, más o menos 1 millón de personas. De un país de 40 millones de personas, pues es una población bastante grande. Entonces, noten ustedes que no es solamente un problema ambiental, es un problema social, es un problema económico. Nosotros hemos avanzado un poco en el tema del censo minero. Al país le costó al menos 5 o 6 años censar una a una tanto las unidades de explotación minera legal como ilegal. Nos hemos identificado que el 72% de las unidades de explotación minera en el país son pequeña minería. Yo acabo de escribir un artículo en una revista científica que se llama La pequeña minería, una actividad no tan pequeña. Pues por supuesto,
Gran parte de esa minería es pequeña, de la producción que tenemos en el país. Y pues la pregunta que uno se hace es, ¿por qué esta situación? Estamos hablando del 87% de la actividad minera ilegal en la parte aurífera. Estamos hablando de una gran cantidad de personas que viven de esta actividad. Y pues una de las primeras razones que hemos encontrado en varios estudios es las difíciles condiciones que viven el sector rural. Tal vez es uno de los más desatendidos. Nosotros venimos en Colombia de un paro agropecuario, un paro del sector rural que paralizó casi todo el país. A ese paro se le unió el sector minero y pues es casi que eso fue un detonante de la desatención que ha tenido el Estado con el sector rural. Los mineros en nuestro país son personas de ese sector y pues digamos que no ha sido suficientemente atendida esta situación. Los impactos ambientales son catastróficos. Nosotros importamos 130 toneladas de mercurio al año, de los cuales el 75% se dedica a la actividad aurífera. Tenemos las 3 ciudades más contaminadas con mercurio en el mundo. Eso fue un estudio que hizo un investigador canadiense, en donde, aprovechando aquí que está el doctor de la Organización Panamericana de la Salud, sobrepasamos 1000 veces por encima los máximos niveles permitidos de mercurio. Esos estudios se hicieron en muestras de sangre, de suelo y de agua, 1000 veces por encima. Entonces tenemos una situación desde el punto de vista ambiental muy, muy preocupante. A esto se le une el tema del conflicto armado. Los grupos al margen de la ley se lucran de la actividad. En parte, la gran parte de este financiamiento de los grupos al margen de la ley es porque la poca presencia de la fuerza pública alrededor de estas actividades mineras propende para que los grupos extorsionen a los mineros. Muchos de estos grupos pasan una vez por semana, cada 15 días cobrando pues algo que allá le llamamos vacunas, un porcentaje de las ganancias, y pues con eso también se está financiando el conflicto armado. Por eso, inclusive apenas llegue a Colombia, estoy asesorando al gobierno precisamente en estos temas, porque las guerrillas, ustedes saben que Colombia está en un proceso de paz con las FARC, pusieron dentro de sus 8 puntos de la agenda el tema minero. ¿Qué vamos a hacer con la minería en el país? Es un tema que seguramente pues creo que en la mesa está una persona que nos va a hablar del tema de seguridad en esto. La debilidad institucional. Nosotros nos tocó repensar otra vez las instituciones en torno al tema minero. Las funciones de las autoridades del órgano ejecutivo en general es supervisar, controlar, prevenir. Nada de eso se estaba cumpliendo. No había supervisión. Las entidades de control eran altamente corruptibles, muy seguramente corruptas también. Los funcionarios iban a hacer las visitas a las zonas de minería ilegal y pues no se cerraba la mina y salían con un bultico en el pantalón, entonces no se sabía qué pasaba. Y pues realmente pues esto llevó a repensar un poco el sistema de control tanto de las autoridades mineras y ambientales. En este momento pues estamos estrenando un nuevo sistema, pues vamos a ver cómo funciona. Las consecuencias pues ustedes las conocen muy bien. Alta descomposición social, unos pasivos mineros y ambientales muy grandes. Allá funciona un poco diferente el tema fiscal. Hasta los pequeños mineros ilegales deben, cuando entregan el mineral, el producto, digamos, económicamente rentable, en este caso el oro, a la fundidora les descuenta lo que ustedes llaman regalías, aquí le llaman, sí, digamos la contraprestación económica por la explotación del mineral, se las descuenta en el canon y digamos pues en general pues sí pagan impuestos.
hay una diferencia grande que también ha llevado a que haya tanta ilegalidad en el país, y es que no hay estratificación minera. Al pequeño minero, al minero que realiza la actividad como herramienta de subsistencia, se le trata igual que a una gran multinacional. Los mismos requisitos que cumple una multinacional los debe cumplir un pequeño minero para legalizar su actividad. Entonces, esta falta de estratificación pues también lleva a que exista tanta ilegalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos debe contarnos la metodología de seguimiento al mercurio. Seguidamente pasamos por el lado derecho. Doctor Leanes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No sé, ¿se escucha bien ahí? En el tema de salud, la primera cuestión que surge, por supuesto, es el uso del mercurio y la liberación del mercurio al ambiente. El mercurio tiene dos vías de contaminación a las personas. Una es el vapor de mercurio, en el momento en que se prepara, el que se, digamos, separa el mercurio del oro, se lo hace quemándolo, y es de muy fácil, naturalmente se vaporiza fácilmente y permanece en el aire, en el ambiente, hasta por un año. Entonces es la vía respiratoria. Y la segunda es por contacto, ¿no? En el caso de la vía respiratoria puede llegar a ser fatal por el daño que producen los pulmones, y en ambos casos por absorción cutánea también puede generar problemas a la salud, fundamentalmente en el sistema nervioso, sistema digestivo, sistema respiratorio, inmunitario y en los riñones. Los efectos adversos, fundamentalmente sintomatología nerviosa, temblores, trastornos de la visión, de la audición, problemas de concentración, retraso en el crecimiento. Esto, digamos, es con los niveles de contaminación que existen en las zonas mineras y el transporte hacia los ríos y hacia la contaminación de las especies de peces, produce, digamos, un daño al ambiente por la contaminación de mercurio que dura muchísimo tiempo en el ambiente. Especialmente en el caso de los peces, aquellas especies mayores, que son, digamos, las que reciclan y acumulan mayor cantidad de mercurio en sus tejidos. Entonces, por ejemplo, peces de mar como el atún o el pez espada, que son los que están últimos en la cadena trófica, son los que mayor contaminación traen. El mercurio es el primer elemento peligroso que ha conducido a un tratado internacional que va a firmarse muy pronto, pero cuyo texto ya está aprobado, que tiene el objeto de proteger la salud humana mediante la reducción de las emisiones por el hombre del mercurio al medio ambiente. Esto fue un comité de negociación internacional que ha preparado el texto del instrumento, que ha ido preparándose a lo largo de 5 años, y está previendo un esquema de cooperación para reducir estas emisiones, teniendo en cuenta que la mitad del mercurio usado a nivel mundial es utilizado por la minería artesanal. Esto, digamos, resalta la importancia de los controles que puede haber para disminuir los efectos sobre la salud. Y entre otras cosas, lo que este acuerdo establece es una exigencia a los países de que tengan una estrategia de salud pública con relación a la minería. Pero esto quizás es lo que, de lo que más hablamos en general cuando hablamos de minería, pero también hay otras cuestiones relacionadas con la salud a tener en cuenta, como son las enfermedades transmisibles y los riesgos en la seguridad de los trabajadores, a los que están expuestos los trabajadores en zonas tan alejadas de los centros de salud. Es decir, por ejemplo,
tanto los mineros de Perú como los de Brasil, los de la Amazonía en general, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela, están expuestos permanentemente a mordeduras de vampiros, que es una cosa a la cual ellos llegan a acostumbrarse, ellos y sus familias. Esto cada tanto tiempo está generándonos brotes de rabia humana transmitida por vampiros, en donde nos enteramos, cuando nos enteramos, que mueren 20 personas, 30 personas en Brasil, en Perú, en Venezuela, por rabia humana que es transmitida por los vampiros. Como lo digo como un ejemplo, también es la malaria, también es el dengue, también es la leptospirosis, el hantavirus, etc. Es decir, están expuestos a muchos riesgos sanitarios. Y el más moderno, digamos, es este que ha producido el incremento del valor de los metales, en donde vemos estos problemas de salud que están generados por la forma en que esta gente está viviendo, está siendo explotada, ¿no es cierto? El aumento de los precios ha traído la posibilidad de comprar, de gastar ese dinero de distintas maneras, ha traído la consecuencia de la trata de personas, ha traído la consecuencia del alcoholismo, ha traído la consecuencia de este movimiento económico, en donde, para concluir esta primera etapa, yo creo que es el momento de preguntarnos de si esta economía que está generando la minería en los países del área amazónica justifica el daño que se está causando, pero no solamente desde el punto de vista de los derechos humanos, que están siendo violentados todos y está habiendo una negación muy importante de derechos, sino también desde el punto de vista económico. Si uno piensa lo que cuesta, por ejemplo, un tratamiento de VIH a una de las personas que están expuestas a esto, y las tasas de VIH que están produciendo que se están produciendo en estos lugares, seguramente la persona, seguro, el trabajador que está exponiendo a su familia a todos estos riesgos, ni qué hablar la cuestión tan sangrante, tan cruenta, tan desgarrante como es que le secuestren a uno una hija, un hijo, no tiene precio para el trabajador, pero tampoco para el Estado. Probablemente se esté llevando el Estado con todo este movimiento económico, más allá del tratamiento con mayor precisión que se puede tener de lo que no se está percibiendo de impuestos, lo que va a costar recuperarse en salud en este sentido, ¿no es cierto? Esto yo creo que es un punto a discutir. Y con respecto a la acción, como para introducir luego lo que viene después, a mí me parece que la única, más allá de las regulaciones en las cuales se ha avanzado bastante en lo que es, por ejemplo, en Perú se avanzó en materia de regulación de seguridad y salud en el trabajo, que esto implicaría luego una mayor protección de los trabajadores. La única forma de conseguirlo es con la presencia del Estado en esos lugares. Y ese es un tema que todos los países del área amazónica lo están tomando. En Perú hay una iniciativa que me parece que es interesante, que es la de los tambos, las unidades de apoyo, de asistencia a la instalación de familias en zonas rurales, que precisamente lo que hacen es llevar el Estado a esas zonas. Tiene que haber centros de salud, tiene que haber medios para movilizar a la gente en situaciones de emergencia que ocurren permanentemente en estas actividades, y tiene que estar el Estado para ejercer su poder de policía. Esto sería por ahora. Muchas gracias, doctor Leanes. Ahora dejamos con la palabra a la doctora Alicia Abanto, de la Defensoría del Pueblo. Muy buenas noches. Como ustedes saben, la Defensoría del Pueblo es una institución que está abocada a la supervisión de las instituciones públicas, y es a través de este medio que la Defensoría del Pueblo busca defender los derechos de las personas. Como se ha comentado en este y otros espacios, la minería ilegal genera una serie de afectaciones
económicas, sociales, y siempre terminamos, en verdad, identificando un sinnúmero de violaciones de derechos de las personas que están vinculadas con este problema. La Defensoría del Pueblo, entonces, cuando se emitió la Ley 29815, que fue la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo la emisión de decretos legislativos para afrontar este problema, nosotros decidimos hacer una supervisión a la implementación de los decretos legislativos por parte del Estado. Se emitieron 9 decretos legislativos orientados a 3 grandes temas de esta política, digamos, de esta nueva política pública, porque se diseñó en base a 3 temas que voy a mencionar. El primero era la de la formalización, el de la erradicación de la minería ilegal y de la remediación de los impactos ambientales. Creo que es muy importante señalar que este tema es un reto enorme para el Estado, como lo son probablemente, por ejemplo, la lucha contra el narcotráfico u otros. Cuando analizamos el marco de estos 9 decretos legislativos, encontramos que el Estado se había generado a sí mismo 135 obligaciones. Y estas 135 obligaciones involucraban a 27 instituciones públicas y también a los gobiernos regionales. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que señalar? Es que este tema amerita, digamos, una intervención de bastantes entidades públicas y que por tanto también requiere niveles de articulación, de coordinación, de capacidad finalmente de que cada una de las instituciones involucradas pueda cumplir su parte en este tema. Nosotros iniciamos, por tanto, una supervisión en una primera etapa, una supervisión a todas las entidades públicas de alcance nacional, que fueron 27, y decidimos el segundo año de supervisión, haciendo un paréntesis, el primer año de supervisión fue todo el 2012, y para el 2013 establecimos una supervisión a todos los gobiernos regionales. Con relación al primer año de supervisión que involucra a las 27 instituciones públicas, la Defensoría del Pueblo en enero de este año presentó este primer informe en el cual damos cuenta de cuánto en un año avanzaron las instituciones públicas, estas 27 entidades, en implementar las obligaciones que se habían puesto a través de los decretos legislativos. Con relación a estas obligaciones, a diciembre del 2012 nosotros identificamos que de las 135, 26 obligaciones ya tenían un avance en un año. Pero cabe señalar también que estas obligaciones eran obligaciones vinculadas en gran medida a aspectos normativos, es decir, a la emisión de nuevos decretos legislativos, a la emisión de cronogramas, planes, etc. De estas paquete también 22 obligaciones estaban sin avance en un año, 22 estaban en coordinación, pero no se había emitido ninguna acción en concreta por parte de las entidades públicas, y de 27 obligaciones no recibimos información a pesar de que lo solicitamos. Con relación a los aspectos de formalización, quisiera hacer también algunas referencias de lo que encontramos hasta diciembre y de lo que tenemos actualmente. Como se ha señalado, en el proceso de formalización se requieren algunos requisitos. Hay 5 requisitos que son, digamos, los más importantes. Que los mineros puedan acreditar que tienen un derecho sobre el recurso, es decir, concesión o contrato de explotación. También tienen que tener un derecho sobre la propiedad, es decir, sobre el terreno superficial. Entonces, tienen que probar que son propietarios de la tierra o que tienen un acuerdo con el propietario, ¿no? Luego tienen que tener una licencia ambiental, que es el IGAC. También tienen que tener una licencia de uso de aguas, en caso se requieran sus operaciones, y también una autorización de inicio. Pero antes de estas, digamos, antes del cumplimiento de estos requisitos, los decretos legislativos establecieron que todos los mineros tenían que presentar una declaración de compromiso, que es una suerte de declaración jurada donde se dan datos de identificación. Sobre este punto, la norma estableció que todos los mineros tenían que presentar sus declaraciones de compromiso. En el decreto legislativo 1105 se estableció el plazo de 18 de junio del 2012 y luego hubo, digamos, una ampliación a través de la ley 29910, que fue extendido hasta el 3 de diciembre del 2012.
A partir de las declaraciones de compromiso se tiene información hoy en día de que existirían alrededor de 77.000 declaraciones presentadas, ¿no? Y es una información que ya hoy en día cuenta el Estado para tener, digamos, una aproximación de con quiénes se tiene que trabajar. Nosotros en nuestras reuniones con las instituciones públicas, sobre todo con los gobiernos regionales, hemos ido preguntando cómo se ha ido identificando finalmente que las personas que han declarado información en estas declaraciones se pueda verificar efectivamente si hay datos ciertos o no. Y aquí se han encontrado algunos problemas, ¿no? Porque en la declaración de compromisos hay datos que no son ciertos y se ha tenido que entrar a un proceso de depuración. Ciertamente, este trabajo ha caído en la responsabilidad de las direcciones regionales de energía y minas, que son equipos de trabajo que no tienen la suficiente capacidad. Solamente con esta tarea de depurar el registro o depurar las declaraciones de compromiso han pasado muchos meses y hay direcciones que han tenido serios problemas. Por ejemplo, encontramos una dirección que tenía una cifra en la computadora y otra cifra muy diferente en los expedientes. Le faltaban 1000 expedientes. Entonces, ahí hay problemas de corrupción de quienes entraron a este sistema, serios problemas también de manejo de la capacidad finalmente para poder incluso recibir declaraciones juradas y registrarlas y tener un registro depurado. Ahí todavía varios gobiernos regionales tienen pendiente, más el Ministerio de Energía y Minas, tienen pendiente el trabajo de depurar y tener un listado, digamos, oficial con el que trabajar. Respecto de estos 77.000, según el último decreto supremo número 032-2013, se señala que hay alrededor de 15.000, ¿no?, que tendrían título de concesión minera o contrato de explotación. Es decir, que tienen el primer requisito. También se señala que hay 17.500 aproximadamente mineros que han presentado declaración que están en una situación, digamos, de posibilidad de lograr un acuerdo con el concesionario, porque el concesionario habría declarado que sí puede buscar un acuerdo con él, pero no está todavía concretado, eso es expectativa. Si restamos de los 77.000, habrían aproximadamente 47.000 que no estarían en ninguna de las situaciones mencionadas, es decir, que le falta conseguir todos los requisitos. Estas normas que salieron establecieron, digamos, en principio que el proceso se iba a llevar hasta abril del 2014. Luego, como no se habían establecido plazos, se pusieron plazos a cada uno de los requisitos, plazos para acreditar la concesión, el acuerdo con el propietario, la licencia ambiental, etcétera. Estos plazos intermedios se han derogado con esta última norma, con el 032. Entonces, el plazo sigue siendo abril del 2019, perdón, del 19 de abril del 2014. Sin embargo, nosotros hemos encontrado en las direcciones regionales de energía y minas que solamente para manejar el tema, digamos, de las declaraciones de compromiso han tenido serias dificultades. Entonces, en conclusión hacia esta parte, las obligaciones y los requisitos que se tienen que cumplir, digamos, son, a pesar de que se han simplificado, y también esto habría que tener cuidado de que el Estado no termine poniendo, digamos, no termine haciendo de la formalización una suerte de declaración jurada, ¿no?, porque eso también afectaría derechos. A pesar de la simplificación del procedimiento, para los gobiernos regionales y para varias de las entidades involucradas, es muy complejo poder avanzar y cumplir con el procesamiento de estos requisitos, porque por la cantidad de mineros y por la cantidad de personas involucradas en estos procesos, no hay la suficiente capacidad del Estado en su conjunto, pero sobre todo los gobiernos regionales para hacer frente al proceso, ¿no? Es decir, el cumplimiento de los plazos es un reto para los mineros, pero también es un gran reto para las propias entidades públicas que están involucradas en este proceso, ¿no? Nosotros hemos identificado
que hay algunas tareas pendientes respecto de la formalización. Por un lado, como señalé, se requiere fortalecer las capacidades de las instituciones involucradas. Por otro lado, se requiere pues que se implementen algunas acciones que son claves y que están vinculadas a los mandatos de los propios decretos legislativos. Uno de ellos es, por ejemplo, la implementación del Fondo de Formalización. Según lo establecido en las normas, este fondo debería de tener recursos para poder fortalecer la implementación de este proceso. Este fondo no está implementado y es una tarea pendiente que desde la Defensoría del Pueblo estamos recomendando que se implemente. Sobre el tema de la erradicación hacia los mineros que no van a ser, digamos, posible su formalización, porque aquí hay que señalar claramente que hay un grupo de mineros que no presentaron sus declaraciones de compromiso, es decir, están fuera del proceso. Por ejemplo, en La Libertad, en el Cerro del Toro, nos informaron que había aproximadamente 4.500 mineros, de los cuales alrededor de 132 habían presentado su declaración de compromiso. Es decir, la mayor parte de mineros de Cerro del Toro estaban fuera del proceso. Y también están aquellos que están en zonas prohibidas, ¿no? En Ica están dentro del polígono de Nazca y están exigiendo que se recorte el polígono de Nazca para formalizarse. Entonces, hay algunas cuestiones del diseño de la política que se tienen que, digamos, mirar a ver dónde se tienen que hacer los ajustes, pero de manera, ciertamente el diseño de la norma se puede ajustar, pero en concreto lo que se va a requerir son capacidades reales de las 27 instituciones públicas involucradas más todos los gobiernos regionales. Gracias. Muchas gracias, doctora. Después de haber escuchado a la doctora dejándonos la idea que aún hay 47.000 mineros que no inician el cumplimiento de ninguno de los requisitos a los que se han comprometido a seguir, un tema bastante preocupante y que aún hay un grupo mucho mayor que no está ni siquiera dentro del proceso de formalización. Pasamos a hablar con el general Miguel Hidalgo para que nos dé una idea de qué podríamos encontrar en este ámbito de la ilegalidad. Muchas gracias. Gracias, presidente, por la invitación. Damas y caballeros, buenas noches. Bueno, los que me han antecedido en el uso de la palabra ya han expresado con conceptos muy claros pues que esta actividad ilegal pues es un problema muy complejo para el Estado, por los problemas ambientales, por los problemas económicos, por los problemas de seguridad, por los problemas de orden interno, por los problemas de gobernabilidad que le va ocasionando al Estado. Generalmente en las grandes ciudades del Perú, cuando se habla de minería informal, simplemente uno tiene una vaga idea de Madre de Dios, San Antonio de Putín en el Cusco, perdón, en Puno, pero sin embargo, acá tengo yo la última apreciación, la más fresquita que se hace a nivel de los órganos que analizan este tipo de problemas. Y fíjense ustedes en Ancash, Payasca, Casma, Guaylas, Huaraz, Carhuaz, Santa, Huari y Bolognesi con minería informal. En Amazonas, Condorcán, Quibagua, en La Libertad, Sánchez Carrión, Patás, Cusco, en Apurímac, Jandahuaylas, Grao, Cotabambas, en Lima, Barranca, Canta. Es decir, tenemos un mapa del territorio nacional con actividades de minería ilegal realmente bastante extendida. Esta minería ilegal que más o menos involucra a unas 118.000 personas aproximadamente según este último documento y que de una manera indirecta unas 400.000. Estamos hablando de más de 500.000 de personas involucradas en esta actividad y que un gran porcentaje de ellos de alguna forma tiene antecedentes, ya sean policiales o judiciales. Entonces, esta es una actividad que, como le dije, genera este tipo de preocupaciones para el Estado. Incluso la minería ilegal está llegando a mover más dinero que el narcotráfico. Un dato importante que he podido conseguir, ¿no?, es que el año 2011
más o menos el sector exportador ilegal en oro ha sido alrededor del 1.793 millones de dólares versus 1.208 millones del narcotráfico. Entonces, tenemos una actividad que va generando una dinámica económica muy fuerte, ¿no? Y que sobre todo viene generando una evasión tributaria superior a los 305 millones de dólares que deja de percibir el Estado como tributo que deben pagar los mineros si estarían dentro del marco de la ley. Ya se ha hablado también de la deforestación, más de 18.000 hectáreas, causando problemas ambientales, salubridad, etcétera. He querido hacer más o menos un paralelo entre la actividad de la minería ilegal y el narcotráfico, porque encuentro algunas similitudes en algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, tiene el narcotráfico y la minería informal decenas de familias comprometidas en esta actividad, son grupos familiares. Cuando uno se interna por el Ocoña hacia Iquipí, la Barrera, Chaucaya, y sales a la unión del Marán con el Cotahuasi para llegar al Pauca del Sarazara, es que todos esos grupos familiares bajan a trabajar a la minería informal de Secocha. Entonces, esta es una actividad donde las familias van constituyéndose en grupos de principales actores de la minería informal. Si a esto le agregamos la ausencia de normas, de la ley, del orden, la única ventaja que puede tener el Estado para combatir la minería ilegal con relación al narcotráfico es que en la minería ilegal sí conocemos quiénes son los exportadores, sí estamos conociendo quiénes importan el mercurio. Entonces, considero que ahí hay una fortaleza para poder ordenar algunas ideas y permitir plantear algunas pequeñas soluciones que lo haré en su momento. El crimen organizado y la minería informal. Hemos hecho algunos estudios en 2 o 3 puntos importantes de desarrollo de minería informal, especialmente en Madre de Dios. Y en Madre de Dios nos encontramos con mafias donde los ciudadanos extranjeros pululan a montones, colombianos, ¿no? Ciudadanos colombianos, algunos, ciudadanos colombianos, por ejemplo, brasileros, chinos, e incluso hasta rusos, que traen ingentes cantidades de dinero, que los invierten en maquinaria y que lo destinan a la minería informal. Entonces, ahí tenemos nosotros una actividad de cómo controlar el movimiento migratorio y en qué estamos fallando en los sistemas de control de todos estos ciudadanos involucrados en minería informal. Y de esta actividad que genera ingentes cantidades de dinero, se van desarrollando una serie de delitos conexos, sicariato, por ejemplo, robo. Hay una serie de vehículos robados 4x4 en los campamentos mineros informales, que se llevan de las principales ciudades del país a los campamentos mineros y que como Secocha, que es un punto por donde siempre camino por razones de trabajo, cientos de camionetas 4x4. Usted puede ver allí al cabeza de familia involucrada en minería informal, pero tiene su camioneta 4x4 en la puerta y al costado tiene ahí su chancho amarrado a la llanta, pero tiene su camioneta 4x4. Entonces, tenemos nosotros una serie de delitos, por ejemplo, la violencia familiar y sexual en los campamentos mineros. Y cómo las comunidades aledañas a los puntos donde se desarrolla la minería informal, por ejemplo, la comunidad de Ispacas, en las alturas de la Barrera, como quien va para la minera Ariragua. Los mineros informales, cada quincena que cobran, son los dueños de estas comunidades. Cierran los bares, las cantinas, los prostíbulos, si es que hay. Se presenta una gran cantidad de violaciones de menores, violencia física, o sea, tenemos
una minería informal que genera ingentes cantidades de dinero y que ésta permite que todos estos actores de la minería informal dispongan de estos recursos de la manera como les acabo de describir. En la inseguridad ciudadana, asaltos, robos a mano armada, prostitución y en las alteraciones del orden público. Creo que los gobiernos, a través de todos estos años, han experimentado los grandes problemas de orden público que han causado la minería al Estado y las consecuencias que hemos tenido en eso, los delitos que se han cometido al respecto, privar del libre tránsito a las personas, cerrando las carreteras o las principales carreteras del país, atentando contra la propiedad pública y privada. En el gobierno del presidente García denunciamos 3.823 personas, las pusimos a disposición del Ministerio Público con los delitos bien establecidos, y creo que de esas 3.800 y tantas personas no estuvieron en cárcel ni 10. Entonces apreciamos también que un Estado pierde la fortaleza más grande que puede tener un Estado, que es el principio de autoridad. Hoy mismo los mineros informales están dando, creo, un plazo para el día 26 o 27 para salir a las principales carreteras del Perú, seguramente a impedir el tránsito de las personas y a arrinconar al Estado. Entonces acá tenemos que ver también cómo se está perdiendo el principio de autoridad del Estado frente a una actividad como la minería informal. Algunas actividades delictivas ligadas a la minería informal. El tema del tráfico de combustibles e insumos químicos. El 85% del petróleo que entra a Madre de Dios, el 85%, que equivale a 1.113.500 barriles de petróleo aproximadamente, van a la minería informal. Tenemos mineros que se han hecho empresarios y tienen sus propios grifos y que generan toda una demanda ficticia y que las oficinas o las entidades encargadas de distribuir el combustible los atienden. El gobierno actual ha dado un decreto, el 1103, que desde mi perspectiva y el pequeño análisis que le hemos hecho en la Dirandro, es un decreto legislativo realmente que no ayuda y no favorece en nada a la lucha contra la minería informal. Este es un decreto que tiene dos aristas, una relacionada con el mercurio, el petróleo o los hidrocarburos y el cianuro, y el otro relacionado con aquellos bienes fiscalizados o productos fiscalizados que ahora son 34. Pero este es un decreto supremo que no se ha reglamentado. Y lo peor, ha quitado a la policía del control y la fiscalización y se lo ha dado a la SUNAT. Ayer me llamaba un amigo y me decía que la SUNAT estaba desesperada porque ha encontrado insumos químicos, hidrocarburos, cianuro o mercurio, con personas que trasladaban esto, pero la SUNAT no tiene la capacidad de detener porque no convoca al fiscal. Entonces, entregarle esto a la SUNAT, sobre pretexto de que hay corrupción, y que seguramente la hay, pero que hay que combatirla con estrategias transversales para combatir la corrupción dentro de las instituciones. Pero este es un decreto legislativo que no ayuda para nada, porque seguramente hoy se va a tener que firmar convenios con la policía para que la policía acompañe a la SUNAT, y quitándole ese poder coercitivo que tiene la policía en hacer cumplir la ley. Entonces, eso es con relación a este decreto legislativo. El tráfico de combustible y insumos químicos, y con esto termino. Entonces, se ha determinado, por ejemplo, que han ingresado al país 186 toneladas de mercurio, y son 12 empresas las que han hecho esto. 12 empresas, o sea, sabemos quiénes son los importadores. Y tenemos la oportunidad para poder, a través de ese conocimiento de quiénes son sus clientes, cuál es su cadena de comercialización, a qué puntos lo venden.